Estrictamente es una como conferencia inaugural del posgrado nuevo de la Facultad de Humanidades, que es en Teoría Crítica. Y bueno, pues hemos invitado a Ana María Martínez de la Escalera que nos hable sobre la vigencia del estructuralismo y sobre cómo ve ella que la noción de estructura se puede pensar hoy en día y cómo ha sido apropiada y reapropiada por algunos otros saberes y disciplinas contemporáneas. Y bueno, nos da mucho gusto tenerla aquí, tenerla con nosotros, siempre nos apoya en todo lo que nosotros tenemos como iniciativa. Y bueno, esta conferencia era un poco para visibilizar la maestría en Teoría Crítica de las Humanidades, para que los estudiantes de Teoría Crítica que están aquí, toda la matrícula de Teoría Crítica aquí, pudieran también ver otra perspectiva del curso de estructuralismo y postestructuralismo que estoy impartiendo ahora, y que bueno, siempre es interesante escuchar lo que dice Ana María. Le voy a ceder la palabra. Ana María es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía de la UNAM, es también coordinadora junto con Erika Lindig del Seminario de Alteridad y Exclusiones en la UNAM, que lleva ya más de 7 años, ¿no?, trabajando, más de 9 años, mucho tiempo. Desde 2004, en la segunda etapa o primera nuestra, la anterior fue una prehistoria, pre-etapa, en 1998. Bueno, y bueno, lo último que el seminario ha tenido como producto pues es este libro que lo coordinó Erika Lindig con Ana María, que se llama Alteridad de Exclusión y Vocabulario para el Debate, que es uno de los, digamos, resultados de los trabajos del seminario, pero que ha tenido ya otros productos, como un libro sobre feminicidio y un libro sobre estrategias de resistencia, que están publicados los 3 por la UNAM, y que también este libro esperemos que hacia finales de noviembre, junto con otro de Pilar Carreiro, vengamos nuevamente aquí a presentarlo para los estudiantes de filosofía, y que lo puedan conocer y lo puedan leer y debatir eventualmente. Bueno, pues sin más le voy a dar la palabra a Ana María. Gracias, Ana María. No, gracias a ustedes. Para planear esta charla, obviamente habíamos hablado, Armando y yo, de qué se había leído, o sea, que conocían todos, más o menos cuál había sido el camino que habían seguido las lecturas, las discusiones y demás. Y fue a raíz de eso que yo propuse esta vigencia del estructuralismo, porque mi idea originalmente era trabajar sobre aquellos saberes que habían quedado marcados por la experiencia estructuralista. Y de pronto me di cuenta, volviendo a leer algunos textos y demás, que una visión, diríamos, estratégica del estructuralismo podría servirnos como hall de entrada para luego pensar en vigencia, ya sea entendida como un devenir, donde tendríamos que revisar formas de aceptabilidad del estructuralismo al interior de otro tipo de saberes, como también aquellos conocimientos que se habían visto marcados por la experiencia estructuralista. Uno, en el área de la estética y la teoría del arte, por ejemplo, de manera decisiva y casi familiar, diríamos, y otro en el área de la genómica, y cómo desde la propia crítica dentro de los mismos estudios biológicos, y sobre todo aquí en México, había surgido un grupo de críticos en relación con esta
estructuralización de la herencia. En pocas palabras, no me voy a meter con la cuestión de lo estético y la teoría del arte, nada más voy a decir algo muy breve sobre esta cuestión y luego me voy a la lectura estratégica, que me parece que para el tiempo que tenemos, que serían 2 horas, lo cual yo espero que sea mitad y mitad, es decir, mitad de exposición o de charla, que ustedes participen con preguntas para ir dirigiendo la misma charla, ¿no? Lo espero de verdad que podamos hacerlo más activo. Entonces, eso se va a llevar las 2 horas, por lo tanto, voy a trabajar esta lectura estratégica, pero brevemente esta cuestión de la genómica, porque me parece importante. Desde hace mucho tiempo, en la misma práctica del saber genómico, biológico, de todo aquel saber que se vio enriquecido por el tema del ADN, como sabemos, se entendía todo este nuevo saber en función de un reduccionismo de la herencia a una cuestión de información. Y lo que resultaba grave es que cada vez más se pensaba en términos de la posibilidad de que el mapeo genómico de la humanidad y de sus enfermedades, por ejemplo, pudiera conducir a un manejo nuevo de poblaciones donde la posibilidad de controlar nuevos nacimientos, acabar con ciertas enfermedades, detectar otras, fuera la finalidad. Y esto les parecía y les parece todavía un grupo importante de pensadores dentro de esa biología genética, que era olvidar una de las marcas de la teoría de la evolución darwinista y que tiene que ver, para acabar pronto, con la posibilidad siempre abierta, azarosa y fortuita del azar, es decir, de la diversidad. Y que lo que se estaba haciendo al reducir la información genética a eso precisamente, información en términos estructurales o sistemáticos, era dejar fuera la posibilidad de la mutación, que era, junto con los planteamientos darwinianos sobre la selección natural, en fin, lo que ya todos ustedes conocen, había sido en general relegada, sobre todo en términos académicos o escolares, a un segundo plano. Es decir, la cuestión de las mutaciones siempre se consideraba fuera. Ahora bien, para regresar a nuestro asunto y a la lectura estratégica, esta lectura estratégica justamente toma un punto que sería el punto perspectivístico, y este punto es el de la variación, el de la mutación, o para decirlo en términos filosóficos, el del acontecimiento. Y es desde ahí que voy a intentar contar, relatar sin mayores pretensiones una lectura, o sea, mi lectura, primero de los autores que ustedes ya revisaron, y después, en general, de esta trayectoria, de este camino, de lo que se ha llamado estructuralismo. Entonces, nuestra perspectiva es el acontecimiento, y esto parece importante, y sobre todo, un acontecimiento entendido como un acontecimiento, si no ruptural, al menos sí, con toda la carga semántica de la idea de incalculabilidad. Es decir, no era calculado que dentro de la misma historia o este devenir del pensamiento estructural se diera esta situación que voy a intentar resumir de la mejor manera posible. Y la cuestión es la siguiente. Una, dentro de este acontecimiento, que no se puede explicar de una manera interior a las propias declaraciones estructuralistas. La necesidad, vamos a llamarle así, académica por una parte, pero también histórico-social por otra, de que los saberes sobre, en principio, sobre el lenguaje, pudieran adquirir
pudieran ganarse la dignidad de una ciencia, para lo cual se tenían que poner en marcha una serie de cambios importantes. El pensamiento, por ejemplo, de Saussure llega en el momento preciso para que esa necesidad de academización científica del tipo de pensamiento lingüístico al que nos referimos y al que en general representa el curso de lingüística general, ese trabajo publicado después de su muerte, llegó perfecto, puesto que permitió en torno a la manera como fue apropiado, sobre todo por Jacobson y por su escuela, permitió la academización de un saber que no se consideraba dignamente científico. En un momento de la modernidad, donde la universidad lo que necesitaba es que lo que se suele llamar humanidades adquirieran ese rango científico. Este fue un acontecimiento importante porque quizás si tuviéramos mucho más tiempo podríamos revisar lo que en ese momento se estaba trabajando en el terreno de la lengua simplemente para ver por qué en particular el curso de lingüística general daba algo, ofrecía algo al pensamiento, pero sobre todo, diríamos, a la formación académica y a la manera en cómo la academia organiza su saber, que ningún otro saber en ese momento daba. Podríamos hablar de un cierto éxito, entonces, que acompañó a la lingüística estructural de Saussure, o podemos también hablar de estos rasgos de aceptabilidad que poseyéndolos permitieron lo que llamaríamos la institucionalización del estructuralismo, por lo menos en lo que se refiere al área de la lengua, del discurso, de la teoría literaria, etc. Ese entonces es una marca, digamos, no calculada por supuesto por Saussure, que entraría dentro de este camino tan particular, exitoso del estructuralismo en el pensamiento académico, no solo en el académico, pero de manera decisiva en el pensamiento académico. Logró, estoy generalizando mucho, pero a partir de la introducción del concepto de estructura, logró volver científico lo que en ese momento era dudoso, aun cuando había algunos saberes que intentaban, me refiero a saberes sobre el discurso, sobre la lengua, la lingüisticidad, etc., en distintos campos, en la historia, en la antropología, y no únicamente, diríamos, en los estudios literarios, en los de crítica literaria, etc. Pero logró ser ese acontecimiento ruptural, si queremos utilizar ese término que es un poco complicado, y más si estamos hablando de estructuralismo. Hablar de una ruptura y una ruptura decisiva que cambiara todo sería hablar otra vez del acontecimiento, y lo que en principio queda fuera de la estructura es el acontecimiento. Y esto es importante porque en términos lógicos eso es lo que fue decisivo para el hecho de que el pensamiento estructural se volviera científico, o que sus pretensiones de cientificidad se llevaran a cabo. Como ustedes saben, supimos hasta hace relativamente muy poco tiempo ese interés propio de Saussure por lograr esa cientificidad como fuera. Incluso la introducción de una serie de términos, sí, en su vocabulario de intercambio, en su vocabulario analítico, de una serie de términos que no sabíamos, aquellos que habíamos leído el curso en su momento, que estaban rondando, diríamos, su trabajo y su propio discurso. Y lo conocimos con la salida en francés, la publicación en francés, del libro de escritos de lingüística general. Y ahí la idea de que la lógica de su propuesta estructural lingüística es algebraica es decisiva. Y eso nos podría servir para pensar cómo él entendió este sistema o estructura de la que ya han hablado suficientemente.
Déjenme entonces que lo diga de manera muy rápida. No solo plantea un elemento unitario, a partir del cual se puede construir el saber, que es el signo, y que de hecho, como sabemos, no lo inventa, lo toma de la tradición además filosófica, e intentando, al tomar el término de signo, lograr evitar lo que él pensaba que podía ser evitado, que era la metafísica, porque de ahí había tomado el término de signo. Pero sobre todo, evitar que las malas lecturas a las que su trabajo desde su tesis se habían, estas malas lecturas a todos nos han tocado, pero en su caso de manera decisiva, y no quería que se entendiera en esa doble dimensionalidad del signo, que volvía otra vez al viejo esquema platónico del inteligible y lo sensible. Y de ahí este cuidado de hablar de imagen acústica, este cuidado al describir en la estructura del signo esta doble dimensionalidad de no ser malentendido, es decir, de no ser leído en una terminología metafísica y sí en una terminología indubitablemente científica. Y esta preocupación está en los escritos. Eso si creemos que en efecto lo que hemos leído como escritos es un trabajo absolutamente propio de Saussure y no de quien lo saca a la publicación, porque no solo han pasado 3 años de su muerte, donde uno podría recurrir a otros textos, han pasado muchísimos más años. Bueno, entonces, en ese libro de escritos vuelve a recuperar lo que sería la base de la cientificidad. Y entonces, por una parte está el elemento del signo, por lo menos cerrar la puerta, y está abierta la ventana. Por una parte, no, porque me molesta a mí más que a la voz. Entonces, por una parte está este elemento del signo que ya seguramente han trabajado y su doble dimensionalidad. Esta otra doble dimensionalidad que tiene que ver con la idea por una parte y la base acústica del sonido por otra. Y otro elemento importante en este diseño binómico, en este diseño algebraico, tenía que ver con el hecho de que tenía él que lograr definir la estructuralidad de la estructura, nosotros diríamos en términos filosóficos la esencia de la estructura y de la estructuralidad del lenguaje, y no solo del lenguaje, sino de una posible semiótica, es decir, de una estructura semiótica del mundo, tenía que lograrlo sin recurrir a un lenguaje filosófico. Lo cual en ese momento era difícil, porque si uno lee el curso, se encontrará una y otra vez con un vocabulario filosófico, y además un vocabulario filosófico muy influido por un pensamiento romántico. Y poder quitar ese romanticismo para lograr lo que él esperaba, es decir, una segura ciencia de los signos, iba a ser bastante problemático. Bueno, la manera de hacerlo, como ustedes saben, tiene que ver con la estructura del signo, pero también con esta serie de estructuras dobles que él pone en relación. Una de ellas, para acabar pronto, tendría que ver con lo que podemos llamar significantes si lo queremos derivar a la estructura del signo. Es decir, lo vamos a leer, por supuesto, desde esta perspectiva estratégica que consta. Yo le llamaría las constricciones. Luego vamos a ver a qué me refiero. Eso es un nivel importante. Por el otro lado de estas constricciones, de estas coerciones, de esta estructura entonces coercitiva, encontraríamos en un lado que no es propiamente opuesto, y a ver si nos da tiempo para hablar un poco de esto, un otro nivel, un otro plano
que depende absolutamente, que es el resultado, si quieren ustedes, la deriva de estas coerciones. Por un lado tenemos las coerciones o constricciones, y por otro lado eso que porque es gobernado por el plano de las constricciones es lo que es. Fuera de estas constricciones, ese otro plano no existiría. Un ejemplo, bueno, más que ejemplo, para que, ya saltando de Saussure, por ejemplo, para hablar un poco de Lévi-Strauss, no habría mito o mitología, no habría estructura mitológica posible llevada a cabo sin esta deriva de la constricción. Lo voy a decir de otra manera, sin constricción, sin coerción, no habría positividad. La positividad entonces es el resultado de la constricción. Esto significaría, en primera instancia, que no hay acontecimiento, que no hay ruptura, que no hay nada nuevo, que no hay azar, que no hay nada fortuito. Lo que hay, las positividades, por ejemplo, la estructura mitológica, es porque responde a constricciones. Estas constricciones, por supuesto, son, por ejemplo, como ya lo habrán trabajado, o en principio, de naturaleza lógica, son oposiciones antagónicas la mayor parte de las veces. O, como señalan los escritos, son exclusiones. Ahora bien, y aquí entra una lectura más o menos fina, estratégica, que a mí personalmente me resulta interesante para leerlo desde el presente y para contestar un poco a la vigencia del estructuralismo. Y tiene que ver con lo siguiente. Si estamos considerando que no hay salida de la constricción y que las positividades son el resultado de esta aplicación de la coerción o de las constricciones, si no hay posibilidad entonces de lo nuevo o de lo fortuito o de lo azar o de lo propiamente azaroso, ¿de qué manera el mismo Saussure en los escritos puede explicar cómo aparece su propio saber al interior de una línea de pensamiento que constreñía las posibilidades de hacer una ciencia de los signos, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo pudo él escapar y en el texto de los escritos indicar que quizá lo más importante de su trabajo era haber fundado una ciencia de los signos? ¿No? Es decir, ¿cómo puede hablar en términos de ruptura o de acontecimiento de ruptura si al mismo tiempo su propio planteamiento lo que hacía era poner esto en cuestión? Y por otra parte, ¿cómo podía explicar? O sea, él defendía la idea de que si se trataba de una ciencia de los signos y lo que estaba defendiendo era cientificidad, esto podía ser retomado y reaplicado, ¿no es cierto? Nosotros a esto le llamaríamos repetición. Pero ¿cómo era pensada la repetición al interior de su propio pensamiento? ¿Cómo era reducida la reiteración o la repetición en función de la constricción? Porque si pensamos en la repetición de lo mismo, que sigue siendo bastante metafísica, llegaríamos a un callejón sin salida, es decir, volveríamos a caer en la metafísica. Para evitar que la repetición, es decir, el tomar la ciencia y aplicarla, utilizarla de una manera metodológica, que implica repetición, ¿no es cierto? ¿Cómo puede él entender esa repetición fuera de la metafísica por un lado, ¿no? Como la repetición de un origen, puesto que recordaron ustedes, es que no sé qué vieron, qué no vieron, si se detuvieron en algunos pasajes. Recuerden que ese nacimiento científico es en contra de la idea de origen. Y origen como algo marcado en el tiempo, en el pasado, o sea, la vieja idea griega de arge, es decir, es un origen ingenuo, primero, sencillo en el tiempo, viejo, vetusto, o sea, son todos los términos que podemos encontrar en el uso habitual en griego de la palabra arge.
ese principio, ese origen, que también es finalidad en términos de una metafísica griega, iba a ser sustituido por un álgebra con pretensiones de cientificidad, donde esa idea de origen y por lo tanto de repetición de este origen para llegar a la finalidad que estaría en el principio de los tiempos, donde esta idea de repetición no pudiera ser reducida otra vez a la metafísica. ¿Cómo escapar a esto? Y él, sin necesidad de contestar esto explícitamente, intenta volver a pensar esta sistematicidad a partir únicamente de esta especie de necesidad de la concepción. O para ponerlo en otros términos, sin prohibición no hay positividad. No porque la prohibición sea el origen, porque la prohibición en realidad es la larga serie de constricciones, de oposiciones o de relaciones, si quieren ustedes, que se establecen y que las positividades llevan a cabo, ¿no? Y hasta ahí lo dejamos, es decir, él no lo llega a contestar, lo único que hace es decir cómo resuelve el problema del origen mediante la idea de coerción, es decir, de la necesidad de la coerción. La necesidad, claro, lo podemos entender de una manera antropológica, no sé, como la prohibición del incesto, que lo que genera es relaciones de parentesco, según Lévi-Strauss, ¿no? O lo podemos entender como esta serie de oposiciones, antagonismos que se van a crear y que hacen posible la significación o el sentido. Puesto que si hablamos del sentido otra vez, para él llegaríamos a la esfera de los planteamientos metafísicos. Se queda entonces en el terreno de la significación, que como bien saben es una relación entre significante y significante, donde el significante no es sino el plano de la concepción o de la coerción, es decir, de las lógicas de oposición. Pero recuerden que él al mismo tiempo, en el curso, había pensado, había introducido la noción de valor, y era una noción importantísima para entender científicamente el mundo del lenguaje. O sea, la aparición de la significación desde elementos no sin significado y sin significancia, ¿no es cierto? Y la noción de valor explicaría lo que en su momento, luego Derrida, entendió como la diferencia, ¿no es cierto? Como la diferencia. El valor es una relación diferencial entre elementos, pero la diferencia no es la oposición. Y volvemos a hacer una lectura estratégica. ¿Cómo entendió entonces esta coerción, que no es sino la necesidad científica realizada? No el origen, no la finalidad, sino estas reglas, si quieren ustedes, fuera de las cuales no es posible el lenguaje, no es posible la significancia, en todos sentidos. Y la cuestión es de qué manera en los escritos él reivindica esta idea de valor frente a la idea, yo diría, a la vieja idea que así nos han hecho llegar los textos del curso, que él nunca revisó, obviamente, ¿no? Pero tampoco, digan lo que digan, los textos reunidos como escritos de lingüística general. Entonces tenemos ahí un punto importante, crítico o estratégico o de consultivo, como le queramos llamar, interesante. No hay lenguaje y por lo tanto no hay significancia que se construya fuera de un marco, porque eso es lo que quiere decir constricción, nos estamos refiriendo a contención. Sin esta contención, lo que ahí tiene lugar no le interesa a la ciencia, no es que no suceda, y esto es lo importante y esto es lo que vuelve a decir en los escritos. Si a los historiadores, si a los sociólogos les interesa, si a los filósofos les interesa el sentido, que ellos armen su propia metodología. Pero para nosotros, eso que ellos tratan, con todo lo importante que puede ser, es insignificante. Pero insignificante no en el sentido de menor, ¿se dan cuenta? Es algo que no puede ser explicado a partir de la concepción. No puede ser explicado
a partir de esa lógica, que es una lógica diferencial, una lógica del valor, pero no necesariamente una lógica de opuestos. ¿Y por qué digo esto? Porque en general creo yo que se ha malentendido su álgebra, diríamos, o su estructura algebraica. Por ejemplo, en el caso del signo, estos dos planos no son opuestos antagónicos en términos lógicos, son diferenciales. Pero plantear esto modifica ciertamente la idea que teníamos de lo propiamente estructural y de lo propiamente sistemático. Por ejemplo, Jacobson, para solo nombrar un lingüista importante, leyó, por supuesto, conoció los textos muy estrechamente de Saussure, pero los interpretó como posiciones lógicas. Y las parejas a las que basta leer sus textos no solo hace referencia directa, sino las parejas de supuestos antagónicos que están ahí presentes, tienen esa estructura lógica, es decir, son opuestos antagónicos, pero no establecen entre ellos valores diferenciales, o valor sin más, o relaciones diferenciales. No son mutuamente excluyentes, para acabar pronto. Y esto creo que es importante, sobre todo para eso que se llamó el pensamiento postestructural, que pensando a partir de categorías y de conceptos opuestos, pone en cuestión algunos elementos y construye un tipo de pensamiento en el que podemos meter desde Althusser, porque así se ha hecho, no digo que sea correcto. Habría de verdad que dedicarle una sesión a cada uno de estos autores o más para decir por qué no nos conviene el término postestructural, ¿no? Entonces Althusser es uno, el mismo Foucault es otro, ¿no? Derrida sería otro, y una cantidad enorme de pensamiento social, histórico-social, crítico, etcétera, que se nutrió de estas ideas. Bueno, entonces, ahí tenemos un asunto no resuelto que tiene que ver, en pocas palabras, con lo que llamé hace un momento la estructuralidad de la estructura. Eso, por no llamarle la esencia de la estructura, ¿qué es lo propio de la estructura? Si no es la constricción entendida como oposición de contrarios antagónicos y por lo tanto la exclusión, y funciona como valor diferencial, las relaciones de significación que ahí se están creando adquieren otra, o sea, nos permiten a nosotros otro panorama utilizado ese saber para describir lo histórico-social, que es de alguna manera lo que nos interesa, o por lo menos desde esa perspectiva estoy yo pensando este asunto. Porque nos permiten repensar otra vez cuando decimos sistema y sistematicidad a qué nos referimos. Y por lo tanto, pensar en una relación entre la sistematicidad y el acontecimiento de otra naturaleza. No es una relación excluyente, ahí pasan otras cosas. Diríamos, entre las dos leyes darwinianas, la selección natural y la mutación y la variación, hay otro tipo de relaciones que no son ni mutuamente excluyentes, sino diferenciales, pero que no han sido pensadas suficientemente ni por los actuales seguidores de la teoría evolutiva, ni por aquellos que todavía las discuten y que están trabajando el día de hoy en la academia, ¿no? Y no solo norteamericana o en lengua inglesa, sino en otras partes, y que esto es un poco lo que se discute. Ok, entonces, lo primero sería distinguir entre ciertos tipos de sistemas, que de alguna manera, desde una lectura un poco más o menos cuidadosa, aparecerían a veces confundidos, no solo en Saussure, no solo en Lévi-Strauss, sino en estos que se llaman postestructuralistas. Por ejemplo, en particular, en Foucault, o por lo menos en la manera como nos ha llegado hasta nuestros días lo que Foucault dice. Cuando Foucault se refiere a un conjunto, por ejemplo, el traductor pone sistema.
Pero las relaciones que se establecen entre un conjunto de elementos que coloquialmente se llaman sistemas, no significa que la sistematicidad o la estructuralidad de la estructura en términos saussurianos sea lo mismo, ¿no es cierto? Dejamos de lado cuando él habla de estructura o de sistema o del aspecto formal o el plano formal, no se refiere a un mero conjunto de elementos. No necesariamente se refiere tampoco a las relaciones. Si entendemos la sistematicidad no como una sistematicidad de elementos que se juntan y son más o menos unitarios, como en el conjunto, sino las relaciones que se establecen entre los elementos. Estas relaciones también, en la época de Saussure y mucho tiempo después, se entienden también como un sistema, ¿no? Hay sistemas de elementos, pero lo que nos interesa son las relaciones que se establecen entre esos elementos, porque esto nos puede permitir, extrayendo, repitiendo, ¿se dan cuenta?, esa formalidad, utilizarlo en distintos elementos, los que se nos ocurran. Con lo cual se estaría entendiendo repetición, y toda estructura se repite, ¿no es cierto? Estaríamos entendiendo repetición, reutilización o reapropiación del sistema como sustitución. ¿Por qué esto me parece problemático? Porque uno de los problemas que, diríamos, altera e introduce ruido, tanto en el planteamiento del curso como en el planteamiento de los escritos de Saussure, para solo mencionar un autor, tiene que ver justamente con esta cuestión de la sustituibilidad, no solo del signo, de un signo por otro, sino de esta como una de las constricciones del sistema. Es decir, se trata de un sistema que explica, tanto en el caso del lenguaje, como en el caso, por ejemplo, de Lévi-Strauss, del corpus de los mitos analizados, lo que explica justamente, fuera de la idea de origen como finalidad y como fuerza necesaria y universal, tiene que explicar la posibilidad de la repetición. ¿Sí me explico, no? O sea, hay un corpus de mitos que se siguen produciendo y es lo que se analiza. O lo que se analiza es la significación, la posibilidad de los discursos, ¿sí? O sea, repetición. Hay una estructura que se repite y es lo que nosotros llamamos la discursividad, ¿sí? Hay entonces, diríamos, y ojo con esto, en el corazón mismo del sistema o de la estructura, y como posibilidad, esta es la pregunta, como posibilidad o como lógica de la repetición, esto, por encima de toda construcción posible, ya sea de opuestos o de relaciones diferenciales, está lo básico de una ciencia, que puede ser retomado por otro y repetido. Es decir, que tú agarras un protocolo y lo repites en otro lugar. Si no, no hay cientificidad, ¿no es cierto? Por lo tanto, la posibilidad de la repetición, para utilizar un término de todos los días, tiene que estar ahí. Ahora, curiosamente, está en el centro de la estructura. Yo decía hace un momento, en el corazón. O sea, para Saussure, lo que es central en la estructura es la repetición, entendida como sustitución de cualquier signo por cualquier otro signo. Pero esta estructura sustitutiva, vamos a llamarle semiótica para acabar pronto, ¿ok? Entonces, esta posibilidad de la sustitución es semiótica, o semiológica, para utilizar el término de, hay una lógica de la repetición. Y esto es lo central de la estructura, es decir, la estructura misma garantiza, ¿sí?,
la posibilidad de ser reiterada y repetida. Pero como sabemos desde que hemos leído a Derrida, ¿verdad? Seguramente lo leyeron bien. Este tipo de planteamiento está atravesado por un problema fundamental, que ese centro, que es el centro que gobierna toda sustitución de un signo por otro hasta el infinito, no puede ser sustituido. Y eso es lo propiamente estructural de la estructura. Lo que Lacan, cuando retoma esto, llama el sujeto con mayúscula, no con minúscula. Hay ahí problemas, ¿no es cierto? Y estos problemas los tenemos que señalar si lo estamos leyendo estratégicamente para hacer de este pensamiento todavía un pensamiento vigente. Y yo creo que hay momentos importantísimos en ese pensamiento que son realmente aceptables, ¿no? Y que podemos retomarlos porque nos permiten una crítica muy cuidadosa de la producción del sentido que todavía resuma metafísica o romanticismo, pensando un poco en la teoría, en las teorías románticas del sentido, ¿no? Entonces, sería necesario que, conociendo bien esta cuestión, pudiéramos hacer lo siguiente: meter otra vez la temporalidad que, según algunos autores, falta en esta idea de estructuralidad de la estructura, que se reduce a sustitución y no a devenir, ¿entienden? O sea, ¿cómo resolvió el problema de lo múltiple, de lo plural, ¿no? De que siguen apareciendo, de esta reiteración, sustitución, que hay en toda repetición una mera sustitución. Y dejó sin poder explicar un problema que desde esta lectura estratégica le podríamos llamar nietzscheana si quisiéramos, pero también Foucaultiana o también derridiana nos sigue pareciendo importante. El acontecimiento que de lo único que habla es del devenir, es decir, la posibilidad del tiempo, de que las cosas sean de otra manera. Y él lo resolvió como repetición, léase, sustitución hasta el infinito, para atrás, para adelante, para abajo, para arriba, ¿sí?, de un signo por otro. Pero esa lógica sustitutiva, necesaria en tanto lógica rectora, en tanto la primera constricción de todas las constricciones, con mayúscula constricción, ¿no? Es decir, la estructuralidad de la estructura tiene necesariamente que escapar a la sustitución, porque si la sustituimos por otra cosa, por la idea de historia, volvemos a caer en el miedo sosoriano a planteamientos platónicos. Por ejemplo, inteligibilidad. Por ejemplo, idea, que era lo que no quería que se leyera. Por ejemplo, en sus múltiples planos no quería de ninguna manera que se colara la noción de idea para que no se hicieran estos compromisos, sobre todo con el platonismo, ¿no? Aunque muchos de sus seguidores hablan del plano de la idea, para referirse a un plano de inteligibilidad, por ejemplo, que en realidad es un plano de constricción. Para él, se dan cuenta, de diferencia, de oposición. Entonces, ahí tenemos un problema central no resuelto. Solidificó esta lógica, la volvió necesaria, decidió que su lingüística no iba a tratar eso, que seguramente los antropólogos, que seguramente la psicología, pero que no era tema, pero lo mantuvo como un supuesto necesario. Esa lógica sustitutiva es consustancial a lo humano, a la mente, a la naturaleza de lo que ustedes quieran, pero ahí está. Con lo cual nos metió en un problema. ¿Qué problema? Que hoy en día, o desde hace unos cuantos años, aquellos que queremos reutilizar un poco este esquema estructural, estamos intentando desemiotizar lo que es semiotismo. Es decir, estamos intentando quitar el signo para quitar finalmente esta lógica que, escapándose al signo, es
lo que gobierna toda significación posible. Lo cual, como habían dicho Nietzsche en su momento, quizá Heidegger en otro momento, y con toda seguridad Derrida, no es posible. Es decir, no hay manera de escapar todavía a este lenguaje, que en el fondo es un lenguaje metafísico. Es decir, no podemos escapar más que con ciertos riesgos de volver a poner en ese centro algo. Pero no hay crítica, como ustedes bien saben, no hay teoría de la crítica y no hay práctica crítica en términos filosóficos, no de crítica literaria o crítica de arte, ¿no? Sino en términos filosóficos. Casi la entendamos como la entendamos, que puede escapar absolutamente a los términos metafísicos, más bien trabaja sobre ellos. Y logra la gran fuerza que tiene la crítica, que desestabiliza un momento determinado de este proceso de la significación. Pero ahí tenemos eso, cómo escapar a este problema. Una manera sería, o él creyó que esa era la manera, mandar el centro a otro lugar, es decir, a otro saber, es decir, que otro se haga cargo, nosotros no. ¿No? Pero eso otro que mandó fuera, que sacó fuera, que de alguna manera excluyó de lo que tenía que trabajar el científico dedicado al lenguaje, le regresaba una y otra vez. Y eso que le regresaba era la posibilidad absoluta de toda sustitución. Y esto es un problema porque cuando él definió el valor, lo definió como diferencia, no como sustitución. Y al mismo tiempo metió, porque necesitó meter como centro, como corazón, la sustitución. Pero si se fijan, no es que sean lógicas opuestas, es que la lógica diferencial deconstruye todo el tiempo la lógica de la sustitución infinita de un signo por otro signo, que además de ser metafísico, resuena tanto a medieval y que permite explicar libros maravillosos que tenían por tarea demostrar que todo signo sustituía a cualquier otro signo hasta, por supuesto, llegar a Dios, que era quien decidía, ¿no es cierto? Bueno, si uno quiere hacer ciencia, obviamente no tienes la opción de llegar a Dios, entonces, ¿qué pasa con esa sustitución infinita? Lo podemos resolver quizá de la manera como lo hizo Guattari, sobre todo más que Deleuze en su momento. Y él habló de que habría dos tipos de lógica. Creo que no lo resolvió, pero lo planteó. Habría dos tipos de semióticas que habría que reconocer. Una es significante, y ahí metió, por supuesto, desde Saussure en adelante, y a todos sus contrincantes académicos, que se escapan, no se escapan. Ahí comenta sobre Derrida, ahí comenta sobre Foucault, comenta sobre tanta gente, y dice, bueno, aquí se escapa, pero en este otro lugar no. Yo les he dado su lugar, pero Guattari es mucho más sencillo en ese sentido que Deleuze, que sí los ataca bestialmente. Entonces, lo que tenemos que construir, y él estaba pensando en términos del análisis, ¿no? Puesto que es lo que él era, ¿no? Guattari. Que lo que había que hacer, justamente para entender, por ejemplo, en lo que él trabajó, ¿no? Que fue la esquizofrenia. Tenemos que sustituir una semiótica significante por semióticas asignificantes. Y en el momento que se le pregunta, bueno, ¿qué es una semiótica significante? Se queda pensando y contesta, las ciencias son semióticas asignificantes. El asunto es que él no puede pensar en un saber interpretativo o analítico de cualquier tipo de significación que no tenga la forma de una semiótica. Y una semiótica implica o una lógica diferencial o, y ahí tendríamos que ver si el o no nos está metiendo trampa, o una lógica sustitutiva. Él dijo, para resolver la sustitución, lo resolvemos de una manera asignificante. Elaboremos semióticas de todo tipo, sobre todo para poder intervenir la esquizofrenia, ¿no?
sacarla del cuadro médico de la demencia senil y todo esto, introducirla en otro asunto. Y esto es importante, ¿no? Nada más digo esto y pasamos a otra cosa. Porque lo que él detecta en su práctica, en su clínica, es que el esquizofrénico tiene un problema de sustitución. Y la manera de resolverlo es posibilitarle que modifique esa lógica y darle la diferenciación, ¿entienden? Darle valor, diferencia, différence, en lugar de sustituciones, ¿no? Que además son, como son infinitas, se vuelven incontrolables, ¿no? Y posibilitaban corporalmente ciertas maneras del descontrol, ¿no? Y generaban círculos. Y en el peor de los casos, círculos donde ciertos fascistas podían aprovecharse autoritariamente. La mayor parte de estos eran analistas, ¿no? Bueno, ok. Si no tienen ninguna cuestión, sí. Entonces, la cuestión era esta: pensar o la diferencia o la sustitución. La manera de salirse de este esquema fue resuelta por muchos de sus estudiantes, que luego llegaron a ser lingüistas. Introdujeron la noción de juego en las ciencias humanas o en las ciencias sociales. Pensaron que con la noción de juego de la significación, no tenían que decidirse por la diferencia, que les preocupaba. Ustedes saben que, dicho de manera muy elemental, la diferencia implica que cuestiones insignificantes produzcan de manera decisiva y constitutiva la significación. ¿Cómo es posible que lo sin significado produzca la significación? Porque eso o te hace pensar en el acontecimiento, en la ruptura, algo tiene que pasar ahí, pero no puede ser entendido a partir de la noción de repetición. ¿Entienden? Había ahí un problema no resuelto. ¿Cómo lo resuelven? Le damos la vuelta, dejamos de preocuparnos, dejamos de plantearlo, ni estratégica ni críticamente, y hablamos del juego, ¿no? Y entonces se crean todo tipo de sistemas, se llaman estructurales o no, que son sobre todo abordados, utilizados con buenas o malas consecuencias por la sociología. La sociología formal, digamos sistemática, se nutre de la idea de juego en todos los aspectos de la vida. Se reduce el lenguaje amoroso y de los intercambios a una estructura de juegos, y así sucesivamente. Eso a su vez acarrea problemas, porque ustedes saben que hay todo un trabajo hermenéutico sobre la noción de juego que lo vuelve un elemento ontológico, ¿no? Habría un hecho humano, absolutamente humano, en la existencia del juego, incluso en la existencia del juego, hasta en la herencia misma. La herencia entendida como la manera como la gente busca pareja, lo que te permitiría calcular a largo plazo, es decir, después de trabajar esto, los caminos demográficos. Si tal gente busca tal tipo de gente, dentro de 200 años tendremos niños con tal color de pelo y tal color de ojos, mediendo la estructura del juego. O sea, el juego les resolvía, por una parte, la calculabilidad que va acompañada de toda idea de cientificidad y la posibilidad de algo que parecía absolutamente significante, que siempre había significado el juego, plantearlo como una estructura que garantizara todo tipo de, finalmente, de repeticiones, aunque no le llamáramos sustituciones, y por lo tanto la historia, sin caer en la idea de origen, es decir, en la idea de comienzo absoluto, comienzo originario, comienzo fundante, fundamento, finalidad, etcétera, que les sonaba metafísico. Y con eso creyeron resolver las cosas. ¿A qué llegamos nosotros después de una lectura de todos estos autores? No se resuelve. El juego sigue sin resolver el problema. Y quizá para poder
pensar con cierto cuidado, ejerciendo la crítica sobre esta misma noción, habría que volver, diríamos, a los clásicos, lo cual nos mete en problemas, porque ¿quién es estructuralista dentro de los estructuralistas? Ustedes saben que el nombre fue puesto de una manera totalmente circunstancial, y fue puesto casi publicitariamente, y ellos mismos, que ahora creemos que son los grandes maestros del estructuralismo, nunca se llamaron de esa manera. Entonces, hablar de estructuralismo son nombres que causan problemas. Y hablar de postestructuralistas, peor, ¿no? Entonces, más bien tendríamos que, regresando a los textos, empezar a hacernos otro tipo de preguntas para explicar cómo se organiza el sentido, sin caer en el tema del origen, ¿no? Asumiendo que la repetición también se abre al problema de la variación o al tema del acontecimiento. Es decir, aquello que es incalculable, incalculable por ese saber, como por cualquier otro saber posible, y que las relaciones del acontecimiento con la estructura tienen que poder plantearse de una manera crítica. Y no tratar de reducir la criticidad de esa relación a la idea de la sustitución, que con eso supuestamente acabaría con el problema de la temporalidad, sin negarlo, y con el problema de la pluralidad, sin negarlo. Si habría corpus, los corpus implican una cantidad de repeticiones posibles, aquí hay historia, diríamos, aquí hay temporalidad, pero en realidad se cancela la historialidad, la historia, la historicidad, entendida como devenir, ¿no? Que es lo que preocupa incluso a los alumnos menos formalistas en términos de Jacobson, de Saussure, incluso del propio Lévi-Strauss. Ok, bueno. Eso entonces tendría que resolver el tema que se puede plantear de una manera elegante o filosófica, cómo sacar la producción de sentido del esquema de la búsqueda de una invariancia dentro de cualquier forma de presentación, ¿no? Y una invariancia que fuera necesaria, es decir, universal, y estuviera estructurada casi como, fíjense, como un código hereditario, es decir, en el ADN, ¿no? ¿Cómo sacar todo eso de ese esquema? Cuando los que así se han llamado estructuralistas y luego postestructuralistas se enfrentan a ese dilema, como algo que tienen que resolver, lo resuelven cada uno a su manera. Derrida le llama a esa preocupación, porque no es propiamente una ocupación, no lo resuelven, deseo de centro. Es decir, cómo señalan en su propio trabajo científico, crítico, que hay en ellos mismos un deseo de centro y cómo puede combatirse ese deseo de centro, es decir, de invariancia. Y cómo abrirse a la repetición sin reducirla a sustitución, donde la pregunta sería, ¿qué sujeto decide qué es lo que puede sustituirse? Es decir, ¿cuál es ese juez, centro, gobierno de todas las sustituciones que te dice esto puede sustituir a cualquier otra cosa, porque en el fondo solo es un signo, ¿no? Entonces, la manera en general de resolverlo, por nosotros que lo leemos y por la mayoría de los autores, quizá podemos dejar fuera a Derrida, pero creo que en Foucault hay un poco de problema, sobre todo en una época de su trabajo, es reducir la estructura o el sistema a función. Y con esto se acabaría el problema. Esto le sirvió mucho, sobre todo, a todas las sociologías habidas y por haber que se conformaron o que estudiaron a partir y que reconocían la cientificidad de una ciencia de los signos.
Lo importante entonces es que la noción de función tan claramente científica podría reducir los problemas a los que se iban a enfrentar. Pero como nosotros sabemos, nosotros me refiero a la gente que ha leído estos autores y que la ha leído quizá desde un cierto punto de partida filosófico, la función implica el cumplimiento de una finalidad. Y la función desaparece en el cumplimiento de la finalidad. Y esa finalidad es origen. Y eso volvería otra vez al camino de la metafísica, a lo que quería en un principio ser científico, es decir, escapar al camino de la metafísica sin enfrentarse a la idea de que su cientificidad dependía absolutamente de la sustitución metafísica. Es decir, no hay cientificidad más que a ese riesgo. ¿Entiende? Al riesgo de un centro que gobierna toda sustitución posible y que habitualmente se entiende en la figura del signo. Coloquialmente lo entendemos en la figura del signo. Es decir, en la figura de esta coerción, de esta constricción que hace aparecer toda positividad posible. Pero, aunque función podía llevar ahí y podía plantear finalidades, tenía una virtud y por eso fue apropiada. Incluso desde ahí se lee la sistematicidad estructural como el cumplimiento de una función. Y esta virtud que tenía es que puede ser entendido de una manera universal. Y en ese sentido, como las ciencias del siglo XX se entienden a sí mismas, ¿no? Las ciencias tienen un potencial de explicación universal y tienen un campo de acción universal. Y este campo problemático universal lo conseguían las ciencias del lenguaje o de la significación a partir de la noción de función. Lo cual significa, en términos filosóficos, lo siguiente: que el centro se entiende simplemente como discurso. ¿Qué es sustitución? Discurso. ¿Qué es repetición? Pues la producción permanente del discurso, porque hablemos de lo que hablamos, en las ciencias humanas y en las ciencias sociales no hablamos sino de discurso. Y este discurso o esta discursividad implica que ese centro siempre está ausente, esa lógica, ese gobierno de las sustituciones, de la repetición, a la que llamamos función, está ausente, nunca está ahí, y que simplemente es un sistema de oposiciones o un sistema de diferenciaciones posibles. O sea, se hace algo muy chistoso. Si la noción de valor o de diferencia intentaba evitar el centro, se la centrifica, no sé cómo utilizar el término. Es decir, eso que está en el centro es el significante, diríamos incluso en términos lacanianos, ¿no? Es decir, un sistema de diferencia que explica las positividades, pero las positividades son las que hacen posible la diferencia. Y la diferencia hace posible las positividades. No habría manera de separarlos. Pero esto que se considera universal, necesario, es el significado. De ahí que en algunos de sus escritos, aunque ha generado problemas de traducción y de interpretación, algunos teóricos y en particular Derrida se refiere a la lucha crítica o deconstructiva contra la tiranía del significante, ¿no es cierto? Que sobre todo en el terreno de las ciencias sociales y de la antropología, las feministas han utilizado mucho esto, pero curiosamente lo entienden como la tiranía del significado. Lo que estaba diciendo Derrida es, ojo, que si este sistema de significaciones, que es el significante, es decir, las concepciones, está en el centro, no hemos resuelto nada en el terreno del lenguaje. Ahí hay una autoridad.
y hay una autoridad como acción, como, ¿cómo podríamos decir? No como origen, no como arjé, ¿entienden? Sino como el hecho de la realización, pratein en griego, ¿entienden? Este sustantivo en infinitivo interesante, el hecho de actualizar, el hecho de realizar, el hecho de ejecutar. Que podríamos pensar, bueno, en lugar de hablar de función, hablar de este viejo término que Platón odiaba, porque creía que pertenecía a los esclavos, ¿no? Tenemos a los que gobiernan, que conocen el saber, que conocen el arjé, que conocen el origen, pero ojo, no confundir esto con la realización, con la ejecución, con la performatividad, como quieran llamarlo, ¿no? Con un hacer que no conoce su origen. No es que esté desprovisto de saber, de lo que está repleto es de saber, lo que desconoce es el origen. Entonces, ahí tenemos un esquema metafísico viejísimo, tiene 26 siglos, pero con este esquema metafísico podemos contraatacar a esta reducción de la estructura a función y esta reducción de la función a sujeto con mayúscula, es decir, a significante del significante. Y el significante, no el primero sino el segundo, o sea, gobierno de la significación, que no sería sino un sistema de diferencias, perfectamente controlado, pero circular, ¿no? Bueno. ¿Quién le señala esto al pensamiento funcionalista o estructuralista? Antes de que aparezca, es decir, más bien, apareciendo antes, Nietzsche ya se había dado cuenta de cosas, pero después de él, por supuesto, Freud encuentra algunas cosas, Heidegger encuentra otras, Foucault encuentra otras, Derrida encuentra otras. ¿Quién se queda con esta noción de función? ¿No? Y trabaja por ese lado y cientificiza su saber, con lo cual obtiene dentro de la academia un lugar consagrado, y esto no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Por ejemplo, para referirnos únicamente a la filosofía contemporánea, la que se practica, por ejemplo, en la facultad allá en México, ¿no? Tenemos al instituto por una parte y tenemos a la facultad por otra. En el instituto lo que se hace es ciencia, ¿no? Y lo que hacemos en la facultad es cualquier cosa menos pensamiento científico. Pero eso tiene sus compensaciones, tiene becas, por supuesto, relación con otras instituciones. Tus congresos se dan en inglés, no en español, porque seguramente el español es la lengua de la mala filosofía, ¿no? O sea, tiene sus compensaciones, tiene sus prestigios y sus privilegios. Entonces no era casual que se aspirara a la reducción cientificista de pensamiento en humanidades y que en su centro estuviera la reducción de la estructura a función. Porque con lo cual establecías contactos, es decir, pertenecías a otro linaje, al linaje del pensamiento funcionalista, que siempre ha sido un pensamiento que puede dialogar con las ciencias, y no así la idea de diferencia o la idea de valor, que aunque fue yo diría, un gran invento saussuriano, siempre fue ocultado, ¿no? Detrás de la estructura del signo, de la oposición entre lo paradigmático y lo sistemático, en fin, en toda esa serie de parejas que forman esta estructura supuestamente algebraica del saber, ¿no? Entonces, como parte de la noción de función, entendemos que la lógica de la diferencia se reduce a oposición antagónica y que la reducción se vuelve parte de lo que el sistema estructural tiene que hacer, es decir, la tarea
en relación con la significación es justamente la reducción a este esquema que él luego va a llamar algebraico, pero que en el contexto del curso lo podemos reducir a este esquema del que estamos hablando ahora, ¿no? El signo por una parte, esta otra serie de oposiciones, etcétera. Una manera en que esta autoridad del sujeto, que esta autoridad de la sustitución o de la sustituibilidad de todo signo por otro signo, una manera de que esto se diera, diríamos, con muy buena luz y se dieran cuenta los teóricos, sobre todo, de lo que ahí estaba pasando, los estudiosos del significado, se dieran cuenta de lo que ahí estaba pasando, se puso de manifiesto cuando aparece, sobre todo en el siglo XX, una noción vaga al principio, pero que hoy ha cobrado una fuerza decisiva en el pensamiento descolonizador. ¿No es cierto? Es el hecho de que solo hay sustitución porque esas posibles sustituciones pertenecen al pasado, es decir, ya están en la historia de Europa, son etnocéntricas, no se tiene que explicar nada más. Lo que se tiene que explicar pertenece al pasado. No hay futuro, no hay porvenir, aun cuando se hable en términos de porvenir, ese porvenir queda reducido al porvenir de Europa, al de sus instituciones, que producen significación, que la vigilan, que la cuidan, y ahí entra toda institución posible, empezando por la familia, por el gobierno, por la literatura, por el cine, etc. Ahí hay un punto etnocéntrico en el cual no se había pensado suficientemente y que necesariamente, no solo lo pensamos nosotros porque pensamos desde un posible afuera que no es ninguna afuera, porque estamos pensando desde una cultura y una civilización etnocéntrica y utilizamos términos etnocéntricos, sino que de alguna manera nos resulta más sencillo decir, no están considerando otros corpus posibles donde la sustitución no es posible, donde el supuesto de la sustitución, es decir, el sujeto, se dan cuenta, es un supuesto etnocéntrico. Toda sustitución es posible, está garantizada en la estructura doble, triple, cuádruple, porque hay muchos dobles que se juntan, ¿no?, del signo. En esta estructura cuaternaria de la producción de la significación está considerada la posibilidad absoluta de toda sustitución posible, ¿no? Por si no se dan cuenta, la importancia de esta sustitución no solo es para reducir la repetición a sustitución, esto sustituye esto, en el fondo sigue siendo lo mismo y se conserva la estructura, ¿no es cierto? Es que esto lo que hace muchas veces, dentro de la misma tradición o cultura europea, reduce otros saberes que aparecían como saberes que querían escapar de esta estructura a lo lingüístico, es decir, a lo semiótico. Por ejemplo, la retórica. Sí, señalo la retórica porque a nosotros nos ha interesado particularmente y hemos analizado justamente ese punto donde la sustitución empieza a mostrar su carácter autoritario, es decir, reductivo. Cuando vamos a cualquiera de las grandes escuelas que han lingüistizado la retórica, que son las que están vivas, bueno, hay toda una historia de la retórica, la gente se va atrás, revisa tropos, revisa figuras, revisa autores, pero lo que tenemos de los autores son meros fragmentos, pero siempre se hace en función de lo que, por ejemplo, el grupo MIM está haciendo, ¿no? Grupos, digamos, de pensadores contemporáneos de la retórica. Toda figura es sustitutiva, y además algo más. La metáfora que es y no sustitución. Puede ser sistemática, puede ser paradigmática, puede haber varios tipos, pero todos en el fondo son sustitutivos. Hay una reducción de la retórica que intentaba muchas veces plantear el tema del acontecimiento, es decir, de una aparición inopinada
del sentido o de la significación fuera del esquema semiótico. Se reduce, ¿no? Y se reduce bajo la idea de que finalmente todo tropo y figura, ¿qué son sino funciones del discurso? Y funciones del discurso unos, funciones de la lengua otros, ¿no? Para distinguir, como les gusta, entre tropos y figuras. Una reducción peligrosa en la misma historia de Europa, porque estamos de acuerdo que la retórica pertenece a esa misma historia europea y nunca ha tenido grandes pretensiones salvajes de escapar a nada, ¿no? Ni los viejos retóricos de la antigüedad, ni las retóricas contemporáneas que se han dedicado, por ejemplo, a la argumentación, al análisis retórico de la pintura o de la música. En realidad no les interesa discutir eso. Pero en el fondo está el gran problema, el problema de la sustitución. Y no hay sustitución que no esté regida, gobernada, no tanto orientada, no solo constreñida, no sé si me explico, gobernada. Hay un gobierno, y donde hablamos de gobierno hablamos de sometimiento, ¿no es cierto? Esta figura vieja, prepolítica del gobierno, el hombre que gobierna a su familia y que se gobierna a sí mismo para poder gobernar a su familia, incluido mujeres, niños y esclavos, ¿no es cierto? Ahí salen, ¿eh? Y bueyes o animales, lo que sea que, y campesinos que te hagan la tierra, aunque sean libres o libertos. O sea, esa es la idea de gobierno, es una idea, diríamos, de la vida privada, ¿no? Esa figura del gobierno es la figura de ese sujeto que rige o que gobierna toda sustitución posible y que en efecto no pertenece a la estructura discursiva, está fuera, gobierna sin que él mismo sea gobernado, por eso ha aprendido a gobernarse a él mismo, ¿no? Esa estructura es una estructura interesante, está ahí detrás de esta idea de función o de sustitución, o de centro, o de sujeto, o de corazón, o bien de estructuralidad de la estructura, bajo la figura de la sustitución. Y esta sustitución, como vemos, no explica voy a decir la copia, la reiteración, la repetición, cuando esta repetición, lo primero que le interesa dar cuenta de es la pluralidad. Es decir, cada comienzo es único, fíjense, no es originario, es único porque solo explica ese momento de aparición, ¿no? No está en el tiempo, no está atrás, no está afuera, no es el comienzo de los tiempos, no es finalidad, no se repite, y lo que está detrás de la pluralidad simplemente es eso. Y lo que está detrás de esa pluralidad y de esos comienzos es, vamos a decirlo así, una producción, una aparición, una manifestación, producción, dejando fuera un poco la crítica heideggeriana o derridiana, ¿no? De algo que produce, pero que antes pone frente. Una producción, una aparición, una manifestación de lo plural, de la diferencia, de estos comienzos sin origen, sin autoridad, pero sobre todo sin un autor de la significación o del sentido. Ante la pregunta, ¿quién dice que esta sustitución es posible? La respuesta es la colectividad, lo colectivo. No hay sujeto que responda, a ver, ¿quién permite esta pluralidad del sentido, esta producción permanente del discurso? ¿Quién está detrás? Nadie, es una producción colectiva. Ahora, para esta producción colectiva no hay mucha posibilidad que el pensamiento que se llama estructuralista, diríamos, el de las primeras generaciones, Saussure o Lévi-Strauss, puedan responder. O sea, ¿quién habla detrás de todo esto? ¿Quién gobierna la función y hace que
vigila la función para que la función se cumpla, puesto que repetir solo quiere decir que la repetición se haga posible. Tiene que haber una especie de lógica de la repetición que garantice que la repetición se lleve a cabo. Y ante la pregunta ¿qué o quién?, la respuesta es: no hay un sujeto individual, no hay un centro. La respuesta es la pluralidad, es decir, lo colectivo. Claro, la manera de resolverlo es decir, no, es que hay una necesidad, una ley, la función, ¿entienden? Para no asumir que se trata de un centro, como escribió Heidegger en su momento, sin fundamento, un fundamento desfondado, ¿no es cierto? Pero ese fundamento desfondado no solo es una idea, diríamos, filosófica, es la práctica, la realización de lo colectivo. El pratein griego, la pura realización, la pura ejecución, que no responde a una finalidad o un origen, sino a la producción colectiva, sin responder a ninguna finalidad. Y que claro, para muchos pensadores, incluido Saussure, incluido Lévi-Strauss, que insiste tanto en la naturaleza racional de lo mítico, de lo mitológico, sería otra racionalidad, esta idea plural, colectiva, rara, es absolutamente no racionalizable. No es irracional, no es racionalizable. ¿Cómo se racionaliza? Mediante el término sustitución o el término función, ya, planteando un centro. Ya cuando le preguntas a ese centro, ¿y tú quién eres? ¿Desde dónde hablas? Pero sobre todo, ¿cuál es tu autoridad? No autoridad de dominio, no autoridad de obligación al otro, de dominación o de sojuzgamiento, sino qué autoridad te sostiene. Esa autoridad no está ahí en la estructura misma de la significación, porque no la hay, solo es función. Y que detrás de la función, pues un sistema de diferencias que solo se realizan, ¿no? Cuando él distingue, él es Saussure, lengua y habla, ¿no? El habla realiza esas constricciones que son lo que llamaríamos, lo que pertenece a esa dimensión de la ley, ¿no? Bueno, entonces, ahí tenemos una posibilidad, leyendo estos otros autores, a Nietzsche, a Freud, a Heidegger, a Derrida, algunos elementos importantes de Foucault, en alguno de sus textos, en la conferencia sobre la crítica, hay algunos elementos interesantes que te permiten, por una parte, la crítica del etnocentrismo, ¿no? Y por otra parte, mostrar cómo ese etnocentrismo no es un adjetivo más que estemos utilizando, sino que está en la idea de lo infinito de las sustituciones, porque en realidad no se piensa en lo infinito de las sustituciones, sino en lo infinito de un, como diríamos, de un marco civilizatorio, que es Europa, que además es totalmente ideal, es decir, es la idea de Europa. Pasado. En realidad, que no puede pensar más que en el pasado, no habría futuro por ahí. Bueno, entonces, si quisiéramos realmente criticar las ciencias humanas y las ciencias sociales, tendríamos que mostrar cómo todos los saberes críticos que han dislocado este centro, ya sea por vía política, diciendo que esto es etnocéntrico, esto es androcéntrico, por ejemplo, para citar a Derrida, que lo hace en relación con el lenguaje, ¿no? Cuando habla del falocentrismo, etcétera, etcétera. Y aquellos autores que, leyéndolos, uno puede encontrar estos elementos, aunque ellos mismos no se hayan atrevido quizá a formularlos de esta manera, porque está en Lévi-Strauss, ¿no? Está en el mismo de Saussure en pasajes muy específicos, pero no llegó a ser formulado, ¿entienden? Como una formulación fuerte, evidente, que uno dice, perdón, en tal página, aquí está la formulación definitiva, sino que hay como regresos, desvíos, ciertas circularidades, pero ahí podemos ver algunos elementos, es decir, como la cuestión de la sustitución, que le sirvió en un momento dado,
y por lo tanto la semiotización de la cultura y de la civilización, ahí había un problema no resuelto y que no se lo podía delegar, porque fíjense, la delegación, el acto de delegar, es un acto de repetir y de sustituir. Entonces lo único que crea son circularidades. Cuando tú delegas algo, ¿qué es lo que tienes que hacer tú? Pero bueno, para conservarnos en el ámbito que nos interesa, que es la cientificidad, que esto lo trate la psicología, ese acto de delegación, no es, ese acto, diríamos, de desplazamiento, no evita los problemas que pretende evitar, que es no caer, por ejemplo, en la metafísica, no salirse del esquema científico, es delegar. No lo voy a tratar yo, lo trata mi secretario. Entonces, cuando alguien te va a decir, oiga, usted firmó aquí un documento, no, si yo fui secretario. El problema es que eso se lleva